Soy Angela Hartwell y nunca olvidaré el día en que mi vida cambió para siempre. Fue el 17 de mayo de 2006, una fecha grabada en mi corazón por la eternidad. Crecí en un pequeño vecindario cerca de Birmingham, Alabama. Mi familia no era rica, pero lo compensábamos con amor, fe y música que llenaba nuestro hogar. Mi padre, Marcus Hartwell, era camionero y trabajaba largas horas, y mi madre, Loretta, mantenía la casa en funcionamiento y nos crió a mí y a mis dos hermanos menores, Jonathan y Carl. Los fines de semana en nuestra casa significaban familia y música, y para nosotros, la música significaba Michael Jackson. Mi papá subía el volumen del estéreo en su viejo Chevy, y cantábamos junto a Man in Zona, Mirror o Hall, The World, mientras íbamos a la iglesia los domingos. Incluso en las parrilladas familiares, la voz de Michael llenaba el aire mientras comíamos barbacoa y compartíamos historias. Para mí, Michael Jackson no era solo un cantante, era un símbolo, un recordatorio de lo que los negros podían lograr si soñaban en grande y no dejaban que el mundo les dijera que no eran suficientes. De niña, me paraba frente al espejo, cepillándome el cabello mientras intentaba hacer el moonwalk, imaginando conocerlo algún día. Llevé ese amor a la adultez. Como maestra de escuela primaria, incluía la historia negra en mis lecciones. No solo historias de lucha, sino también de triunfo. Les contaba a mis estudiantes sobre Harry Tubman, el Dr. Martin Luther King Jr. Y sí, Michael Jackson. Incluso tenía un pequeño rincón en mi aula dedicado a él, con su foto y citas para que mis estudiantes supieran que podían soñar tan grande como él lo hizo. Durante años le dije a mi esposo Kit y a mis hijos, María e Isaiah, que si pudiera conocer a Michael Jackson solo una vez, aunque fuera por un segundo, le agradecería por la esperanza, la música y los sueños. Era como una oración que nunca esperé que se respondiera. Sin embargo, mientras estoy aquí ahora, tratando de describir lo que sucedió, me doy cuenta de que mi deseo se hizo realidad, pero de una manera que me sacudió hasta lo más profundo, de una manera que nunca quise. Siempre creí en Dios, cantaba en el coro, rezaba por la noche, pero admitiré que no comprendía el peso de la eternidad, la profundidad de lo que viene después de esta vida. Hasta ese día, que comenzó tan ordinariamente, me desperté. Hice café para Keith antes de que se fuera al trabajo. Ayudé a María con sus trenzas para la escuela, y me sonreí en el espejo con mi vestido favorito de flores, azul claro. Keith siempre decía que era tan Angela, brillante, llena de vida, y un poco demasiado llamativo para su gusto. El cielo estaba hermoso, más azul de lo que jamás había visto, el sol asomándose entre las nubes como si Dios estuviera sonriendo. Sentí un extraño tirón en mi corazón para agradecer a Dios por todo, pero lo ignoré, pensando que solo estaba de buen humor. Esa tarde, estaba en nuestro pequeño jardín trasero, recogiendo hojas de mostaza para la cena. Era mi lugar favorito, donde me sentía conectada con algo más grande. Recuerdo arrodillarme, el sol calentando mi espalda, el olor a tierra en mi nariz, cuando sucedió. Un dolor agudo y repentino atravesó la base de mi cráneo, subiendo hasta la parte superior de mi cabeza como un rayo. Se sintió como un cuchillo clavado en mi cerebro. Jadeé agarrando las hojas, pero antes de que pudiera pedir ayuda, mi cuerpo colapsó sobre la tierra cálida. El mundo se oscureció, los sonidos de los pájaros, el viento, los autos distantes se desvanecieron en un silencio inquietante. Era como si la tierra contuviera la respiración. Y entonces lo sentí. Mi cuerpo seguía allí, pero yo lo estaba dejando. Me vi a mí misma tendida allí, con las manos enredadas en las hojas, el vestido arrugado alrededor de mis rodillas, la luz del sol filtrándose a través de las ramas, pero ya no estaba en mi cuerpo.
Estaba flotando, elevándome, siendo llevada hacia arriba por algo que no podía explicar. No era como quedarse dormida o desmayarse, era como ser levantada suavemente, sin peso, por una mano invisible, guiándome a un lugar que no entendía. Abrí los ojos, esperando ver mi jardín o el cielo, pero me encontré en un lugar diferente al mundo que conocía. El suelo brillaba como oro pulido, liso e impecable, pero sólido y real. El aire estaba cargado de paz, casi un sonido en sí mismo, como una melodía que podías sentir en tus huesos. Había una luz suave por todas partes, no cegadora, sino cálida, acogedora. Antes de que pudiera entenderlo, sentí una presencia detrás de mí. Era poderosa, fuerte y tan absolutamente santa que mis rodillas se doblaron. No tuve que darme la vuelta para saber quién era. Era Él, Jesús. Su presencia me envolvió como una ola de amor y poder, y supe que no era digna de estar ante Él. Intenté darme la vuelta para mirar, pero sentí que mi cuerpo colapsaba en el suelo, boca abajo, lágrimas empapando el suelo dorado. No podía moverme, no podía hablar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que estallaría. Y entonces escuché su voz, profunda, fuerte, pero llena de una bondad que hizo temblar todo mi ser. «Ángela», dijo, mi nombre como una canción en sus labios. «Te he traído aquí para mostrarte lo que debes contarle al mundo». Su voz sonaba como ríos caudalosos, viento entre los árboles, trueno que sacude la tierra, pero tranquila, como un padre hablando a un hijo. Intenté hablar, decirle que no estaba lista, que solo era una maestra de escuela, una esposa, una madre, que tenía que haber alguien mejor, más santo, más fuerte. Pero no pude pronunciar las palabras. Sentí que me miraba, no solo viéndome, sino viendo dentro de mí. Cada pensamiento, cada pecado, cada rincón oculto de mi corazón expuesto ante él. En ese momento supe que no era solo una mujer que amaba a Michael Jackson y enseñaba a los niños su abecedario. Era un alma de pie ante el Rey del Universo, y él sabía todo. Cada pequeña cosa que pensé que nadie sabría jamás. El peso de ello me aplastó, y sollocé, no por miedo al castigo, sino porque sabía que había estado viviendo ciega, superficial, por cosas que no importaban al final. Luego, sin una palabra, él extendió su mano y tocó la mía, y todo cambió. Fue como si mi espíritu fuera arrastrado por un viento, y comenzamos a elevarnos, más y más alto. El suelo dorado, desvaneciéndose debajo de nosotros, reemplazado por una luz tan brillante y pura, que sentí que me estaba disolviendo en ella. Y entonces vi las puertas del cielo. Al estar frente a las puertas del cielo, sentí como si estuviera conteniendo la respiración en medio de una tormenta. El aire brillaba con poder, y podía sentir el pulso de la eternidad latiendo en todas direcciones. Uno por uno, las almas avanzaban para pararse ante un poderoso ángel, que las observaba con ojos que parecían brillar desde dentro. El ángel no hacía preguntas, no exigía explicaciones. En cambio, toda su vida se desplegaba ante nosotros, una visión que se desarrollaba en el aire. Cada pensamiento, cada acción, cada motivo oculto expuesto sin una palabra hablada. Era aterrador de ver porque no había mentiras aquí. No había secretos. No quise hacerlo, o solo soy humano. Todo estaba allí, crudo, innegable, expuesto. Cuando una persona era encontrada digna, el ángel asentía, lentamente, como si el peso de la eternidad descansara en ese pequeño gesto. Las puertas se abrían con un sonido que sacudía mis huesos, y la luz dentro se derramaba, cálida y viva, como un río de vida dándoles la bienvenida a casa. Desde lo más profundo, escuché el coro celestial, un sonido como ningún otro en la tierra.
No era solo música. Era alegría, una explosión de pura celebración, como todo el cielo regocijándose como uno solo. Pero cuando una persona no era encontrada digna, era una pesadilla. El ángel no hablaba. No había enojo, no había gritos, solo un lento, casi triste movimiento de cabeza. Y entonces sucedía. Un torbellino, feroz y salvaje, atravesaba el espacio, arrebatando el alma como una muñeca de trapo, sus gritos desgarrando el aire. El sonido de ello cortaba mi corazón como una cuchilla. Desaparecían en un abismo oscuro e interminable que parecía extenderse para siempre. Me quedé allí congelada, paralizada por el horror de ello. Mi corazón dolía al darme cuenta de que esta era la verdad. Así es como se decidía la eternidad. No por cómo te veías ante los demás, no por lo que hacías en la superficie, sino por los lugares ocultos de tu corazón, el verdadero tú que nadie más ve. ¿Y la parte más difícil? Había tan pocos que lo lograban. Tan pocos. Podía contarlos con una mano. Sentí una profunda, aplastante tristeza elevarse dentro de mí, una pena silenciosa e insoportable, porque supe en ese momento que la mayoría de nosotros no lo logramos. Luego, en medio de todo ese dolor, algo sucedió que me destrozó. Vi a una mujer avanzar. Antes de continuar, solo una solicitud. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Gio realmente nos ayuda a seguir adelante. No estaba vestida con atuendos elegantes, ni poseía una belleza extraordinaria. Su rostro era sereno, modesto, incluso ordinario. Sin embargo, había algo en ella, una esencia que emanaba calidez como una manta reconfortante. Caminó a través de las puertas con confianza, y mientras lo hacía, los ángeles estallaron en alabanza. Sus voces se elevaron como 1000 olas rompiendo contra las costas de la eternidad. Fue poderoso, impresionante, y me puso la piel de gallina. Jesús me miró, y sin hablar, entendí su mensaje. Esta es la vida que deseo, no fama, no grandes edificios de iglesias, no sermones elaborados, o adoración ruidosa, sino fidelidad. Amor. Humildad. Sentí una pesadez en el pecho, una opresión que dificultaba respirar. Mi mente recorrió los años que pasé en la iglesia, enseñando en la escuela dominical, cantando en el coro, siguiendo las rutinas. Me di cuenta dolorosamente de que gran parte de ello había sido sobre apariencias, sobre ser vista como buena, no sobre conocer verdaderamente a Dios, amarlo verdaderamente, vivir verdaderamente para Él. Jesús se volvió hacia mí entonces, y sus ojos ya no eran suaves. Ardían con un fuego santo y silencioso que hizo que mi pecho doliera. Angela, preguntó, ¿a dónde vas los domingos? La pregunta me tomó por sorpresa, simple en la superficie pero cargada de significado. Respondí rápidamente. Casi por reflejo, Señor, voy a la iglesia para adorarte. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Y entonces él habló, y su voz era como un trueno suave, un sonido que parecía sacudir el núcleo mismo de mi ser. Muchas iglesias en la tierra no me adoran. Cantan sobre mí. Decido de a la una. Cantan sobre mí. Predican sobre mí. Pero sus corazones están lejos de mí. Adoran a Satanás, aunque sus labios aún pronuncian mi nombre. Sus palabras me atravesaron como una espada. Mi mente se llenó de imágenes, iglesias abarrotadas, manos levantadas, personas clamando en adoración, predicadores entregando sermones con pasión ardiente. ¿Podría ser? ¿Podría realmente ser que todos esos años pensé que estaba adorando a Jesús? ¿En realidad había sido parte de algo completamente diferente? Era como si el suelo se moviera bajo mis pies. La realización me aplastó. Jesús me miró.
y sentí su mirada despojarme de toda ilusión, toda defensa, toda excusa. Solo unos pocos me adoran en espíritu, y en verdad, dijo, y sus palabras me golpearon como un martillo. En ese momento, entendí. A Dios no le importa lo bien que cantes, lo elocuentemente que ores, o lo grandes que sean tus iglesias. Él mira el corazón, y si tu corazón no es suyo, verdaderamente suyo, no eres de la luz. Estás derivando hacia la oscuridad, y entonces, así como así, la luz desapareció. El hermoso y radiante lugar en el que habíamos estado de pie se desvaneció, reemplazado por una oscuridad densa y asfixiante, tan pesada que parecía presionar contra mi piel. El aire cambió, frío al principio, pero rápidamente convirtiéndose en un calor sofocante y abrasador que dificultaba respirar. El silencio fue roto por gritos, gritos interminables y resonantes, tantos a la vez que parecían fusionarse en un solo sonido horripilante. Mi cuerpo tembló. Mi espíritu se estremeció. Susurré. Mi voz apenas audible. Señor, ¿dónde estamos? Y su voz, tranquila pero firme, respondió, al infierno. Debes ver esto para advertir a otros. Sentí un pánico tan fuerte que apenas podía mantenerme en pie. Todo mi ser quería resistirse, suplicar, rogar por otra manera. Por favor, Señor, grité, no quiero ir allí, no quiero verlo, pero él no retrocedió. Sus ojos sostuvieron los míos, inquebrantables, llenos de una seriedad que nunca había conocido. Ángela, debes ir. Y así fuimos. Descendimos a un lugar donde la oscuridad se cerraba cada vez más, como si la misma tierra nos tragara. El aire se convirtió en una presencia sofocante, una fuerza que presionaba sobre mi pecho, hasta que sentí que no podía tomar otro aliento. El olor era abrumador, un hedor a azufre, carne quemada, descomposición, tan espeso que parecía filtrarse en mi piel. Mi estómago se revolvió, mi cabeza palpitó. Cada parte de mí gritaba por salir. Correr, esconderse, pero no había a dónde ir. Llegamos al fondo, y lo que vi me sacudió hasta el núcleo. Había personas allí, innumerables almas gritando en las llamas, sus cuerpos ardiendo y ampollándose. Pero no morían, no podían. El fuego los consumía, y luego se curaban, solo para arder de nuevo, un ciclo interminable e implacable de dolor. Quería apartar la mirada, pero no podía. Los gritos eran demasiado fuertes, demasiado reales, demasiado cercanos. Arañaban mi corazón, desgarrándolo de una manera que las palabras no pueden describir. Estas almas no solo sufrían físicamente, estaban atormentadas en su propio ser, como si cada arrepentimiento, cada error, cada pecado oculto se hubiera convertido en un fuego inextinguible dentro de ellas. Sus ojos estaban inyectados en sangre, sus bocas abiertas en gritos desesperados de ayuda. Pero no había ayuda, ninguna. Y yo estaba allí, temblando, mis manos temblorosas, sabiendo que este lugar era real y que millones de personas estaban caminando directamente hacia él cada día, sin tener idea de lo que les esperaba. Quería correr, gritar, despertar de lo que parecía la peor pesadilla que había conocido, pero no podía. Mis piernas no se movían, mi boca no se abría. Mi corazón sentía que estaba a punto de explotar, pero estaba congelada, atrapada en un lugar por una fuerza que no entendía. Jesús todavía estaba a mi lado, y aunque su presencia era lo único que me mantenía unida, no dijo nada. No tenía que hacerlo. El silencio hablaba más fuerte que las palabras. Esto no era una visión. Esto no era un sueño.
Esto era real, y lo sabía en lo más profundo de mis huesos. Contos de la generación unos huesos. Mi mente trató de negarlo, de decirme que lo estaba imaginando, pero cada sonido, cada grito, cada rostro ardiente se grabó en mí como un cuchillo. Me volví hacia Jesús, lágrimas corriendo por mi rostro, mi voz apenas un susurro, y pregunté: Señor, ¿qué es este lugar? Su voz era calmada, pero había una tristeza en ella que hizo que mi alma doliera. Este es el infierno, Ángela, un lugar de tormento preparado para el diablo y sus ángeles. Pero muchas almas han elegido venir aquí, a través de la desobediencia y el rechazo hacia mí. Sus palabras me golpearon como un martillo en el pecho, y me aferré a él con todo lo que tenía, porque sabía que sin él sería tragada por completo por la oscuridad que nos rodeaba. Los llantos y gemidos de las almas resonaban en el aire como una sinfonía retorcida de agonía. No era solo ruido, estaba vivo. Los gritos se arrastraban por mi piel, por mis huesos, hasta que sentí que vibraba con su sufrimiento. La oscuridad misma no era solo una ausencia de luz, era una presencia, una fuerza pesada y asfixiante, que se envolvía alrededor de ti y trataba de aplastarte desde adentro hacia afuera. Cada respiración se sentía como inhalar tristeza, cada latido del corazón como un tamborileo de desesperación. Desesperación, como desesperación. Y las almas, oh Dios, las almas, ya no eran humanas, al menos no de una manera que reconocerías. Sus formas estaban deformadas, quemadas, desgarradas, solo para sanar de nuevo, para que pudieran ser quemadas una vez más. Sus rostros estaban torcidos de dolor, sus bocas abiertas en gritos silenciosos y eternos, sus ojos vaciados por el arrepentimiento interminable. Habían llorado cada lágrima que podían, sin embargo, estaban condenados a llorar para siempre. Intenté caminar, pero cada paso se sentía como si me moviera a través de un lodo espeso y pegajoso, hecho de dolor y arrepentimiento. El suelo no era tierra, era como el mismo aliento del sufrimiento, caliente y pegajoso, aferrándose a mí como si quisiera arrastrarme con ellos. Cada respiración era una lucha, como inhalar el peso de 1000 sueños rotos. El hedor era insoportable, azufre, carne quemada, descomposición podrida, y me llenaba, se filtraba en mi piel, me ahogaba hasta que pensé que me asfixiaría. Todo mi cuerpo se sentía pesado, como si llevara cadenas que no podía quitarme. Y la desesperanza. Oh, la desesperanza. Era como una manta gruesa que cubría todo, presionando hasta que sentí que mi alma misma estaba siendo aplastada hasta convertirse en polvo. Esto no era miedo. Esto era desesperación tan profunda, tan completa, que sentía que no había fondo. Y fue entonces cuando me di cuenta del verdadero horror de este lugar. No era solo el fuego o los gritos o el dolor. Era la absoluta ausencia de esperanza. No había luz, ni futuro, ni rescate en camino. Era un lugar donde arrepentimiento era lo único que quedaba, donde los gritos de misericordia nunca serían escuchados. Y en esa oscuridad sentí algo atravesarme. No era físico, era más profundo que eso. Era como si el dolor de cada alma allí se filtrara en mí, se envolviera alrededor de mis huesos y tratara de arrastrarme hacia abajo. Podía sentirlo, cada error que habían cometido, cada oportunidad que habían rechazado, cada pecado que habían ocultado. No era solo un lugar de castigo. Era un lugar donde el peso de sus elecciones los aplastaba, donde estaban para siempre atormentados por lo que habían hecho y lo que habían perdido.
Sus ojos, sus manos extendiéndose en desesperación, todo era tan real. Y sentí que mi corazón se rompía. Entonces, a través de la espesa oscuridad, lo vi. Una figura moviéndose en un ritmo extraño y roto, como una marioneta siendo tironeada por cuerdas invisibles. No era como las otras almas que gritaban y se retorcían en su lugar. Este se movía, bailaba, pero no era un baile de alegría o celebración. Era un movimiento retorcido y grotesco, como si cada articulación de su cuerpo estuviera siendo rota y tirada en direcciones que no debía ir. Mi respiración se detuvo en mi garganta mientras miraba. Me tomó un momento darme cuenta de lo que estaba viendo. Su rostro estaba desfigurado, chamuscado y desgarrado, apenas reconocible bajo las quemaduras y cicatrices. Pero había piezas que lo delataban, un guante blanco chamuscado en una mano, los restos de lo que parecía una chaqueta roja y negra colgando en jirones, el cabello o lo que quedaba de él, rizado y quemado en los bordes, y luego la forma en que se movía, los pasos de baile, esos movimientos inconfundibles que una vez emocionaron a millones. Era Michael Jackson. Lo sabía en mi interior, aunque su rostro era casi irreconocible. Sentí que mi corazón se detenía en mi pecho. ¡Pum! Michael Jackson se encontraba en el infierno, no solo de pie, sino obligado a bailar. Demonios lo rodeaban, chillando y azotando su cuerpo con látigos llameantes, burlándose de él con voces crueles y agudas. Baila para nosotros, canta para nosotros. Querías fama, ¿no? Querías ser una estrella. Cada vez que flaqueaba o se ralentizaba, lo azotaban de nuevo, las llamas quemando su piel. La agonía en su rostro era insoportable. Lágrimas corrían por sus mejillas chamuscadas, mezclándose con sangre y sudor. Gritaba, suplicando misericordia. Perdón, por favor, lo siento. Lo siento mucho, repetía, su voz áspera de dolor. En medio de las llamas, confesaba, sollozando sus pecados y arrepentimientos. Hablaba de cómo su música había llevado a la gente por mal camino, cómo su estilo de vida había inspirado a los fanáticos a perseguir el mundo en lugar de a Dios. Lloraba por las vidas que había influenciado, por las decisiones que había tomado, por las almas que habían seguido su ejemplo en lugar de seguir a Cristo. Sin embargo, mientras lloraba y suplicaba, los demonios solo se burlaban más fuerte, riéndose de su dolor y súplicas, obligándolo a seguir bailando. Los látigos crujían, el fuego ardía, los gritos nunca cesaban. Quería apartar la mirada, pero no podía. Mis ojos estaban fijos en él, y mi alma se sentía desgarrada. Podía sentir el dolor derramándose de él, el profundo arrepentimiento que llegó demasiado tarde. Me di cuenta entonces de que el infierno no era solo para asesinos y ladrones. Era para aquellos que vivían para sí mismos, para la fama, para el dinero, para el placer. Aquellos que llevaban a otros por mal camino, incluso sin quererlo. Michael Jackson había sido adorado por millones, idolatrado en todo el mundo. Ahora estaba atrapado en un ciclo interminable de tormento, obligado a realizar los mismos actos que una vez lo hicieron famoso, ahora convertidos en instrumentos de tortura. No podía soportarlo. Mis rodillas cedieron y caí al suelo, sollozando incontrolablemente. El peso de lo que estaba viendo era demasiado. Grité, «Señor, por favor, haz que pare». Jesús estaba a mi lado, en silencio, no frío ni indiferente, su rostro lleno de tristeza, pero no lo detuvo. Me dejó verlo, me dejó sentirlo, porque tenía que entender, tenía que conocer la verdad, para poder contarle al mundo. El mundo. Apenas podía respirar. El peso de todo me aplastaba,
más pesado que cualquier carga que hubiera conocido. Los gritos, la agonía, el olor a carne quemada y azufre, me envolvían como una manta sofocante, exprimiendo el aire de mis pulmones. El suelo bajo mis pies no era suelo en absoluto. Estaba vivo, palpitando con el sufrimiento de las almas, ardiendo caliente como roca fundida y afilado como fragmentos de vidrio roto. Cada paso sentía como si mis pies se abrieran, pero no podía detenerme. Jesús todavía estaba a mi lado, pero no hablaba. Su rostro era serio, triste, desgarrando mi corazón. Sentía como si estuviera cargando el peso de 1.000.000 de arrepentimientos en mi espalda. Y en medio, de ese mar interminable de sufrimiento, mis ojos volvieron a Michael Jackson. Sus gritos resonaban más fuerte que el resto, crudos y rotos, llenos de una desesperación casi insoportable. Sus movimientos eran frenéticos, no los pasos de baile suaves y sin esfuerzo que una vez hipnotizaron al mundo, sino movimientos espasmódicos y torturados que lo desgarraban desde adentro. El guante blanco en su mano estaba hecho jirones y ennegrecido por las llamas. Su cabello, que una vez fue icónico, estaba quemado y enmarañado, su ropa hecha trizas. Aquí no era una superestrella, no era un ícono. Era solo otra alma en tormento, suplicando, rogando, gritando por una misericordia que nunca llegaría. Lo escuché sollozar. Lo siento. Nunca quise llevarlos por mal camino. Pensé que tenía más tiempo. Una y otra vez, esas palabras salían de él, como si decirlas suficientes veces pudiera cambiar el resultado. Pero nada cambió. El fuego seguía ardiendo. Los demonios reían. El tormento no se detenía, y su realización, su profunda y dolorosa conciencia del daño que había hecho, era la hoja más afilada de todas. ¡Pum! Ahora lo sabía. Sabía que su fama había sido una trampa, que su música, su influencia, su vida, habían alejado a muchos de Dios. Y el peso de eso lo aplastaba. Me hundí de rodillas, mis manos temblando, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría explotar. Las lágrimas corrían por mi rostro, mezclándose con el aire sofocante y lleno de azufre a mi alrededor. No podía soportarlo. No podía soportar la idea de millones de personas siguiendo los pasos de Michael, idolatrándolo, cantando sus canciones, imitando sus movimientos sin darse cuenta de que estaban siendo alejados del único que podía salvarlos. Pensé en mi propia vida, en mi propio corazón. Las veces que había dejado que el mundo me guiara en lugar de Jesús. La realización me cortó profundamente, exponiendo todos los lugares donde había estado ciega, donde había comprometido, dejado que la cultura moldeara mi fe en lugar de la palabra de Dios. Y entonces Jesús habló. Su voz no estaba enojada, pero estaba llena de un fuego sagrado que me hizo temblar. Adviérteles, Ángela. Muchos todavía lo siguen. Muchos todavía dejan que su voz guíe sus corazones. Pero esa voz nunca los llevó a mí. Los alejó. Sus palabras me golpearon como una ola gigante, y supe que no podía quedarme callada. Tenía que decirle a la gente la verdad, incluso si no querían escucharla, incluso si me costaba todo, porque el infierno es real, las consecuencias son reales, y las decisiones que tomamos en esta vida resuenan en la eternidad. A medida que nos adentrábamos más en la oscuridad, los gritos se volvían más fuertes, mezclándose en un coro de sufrimiento interminable. Mi corazón sentía como si estuviera siendo arrancado de mi pecho. Pero seguí adelante. Entonces, a través de la neblina de humo y llamas, vi otra figura. El sonido de una guitarra flotaba en el aire, una melodía rota y fantasmal. Era una canción que reconocía,
Una que una vez llenó mi coche en las tardes de verano. Una que parecía tan llena de paz y esperanza. Pero aquí estaba retorcida, deformada en algo oscuro y triste. Entrecerré los ojos a través del humo, y allí estaba él, Bob Marley. Estaba sentado en una roca afilada, sus rastas chamuscadas y humeantes, las cuerdas de su guitarra deshilachadas y colgando como hilos rotos. Las llamas lamían su piel, y lloraba abiertamente, sus sollozos llenando el aire. ¡Pum! Me miró, sus ojos rojos de lágrimas, y preguntó: ¿por qué estoy aquí? Pensé que estaba difundiendo paz y amor. Pensé que estaba ayudando a la gente. Su voz se quebró de dolor, y sentí una profunda y desgarradora tristeza atravesarme. Lo miré, mis propias lágrimas cayendo, y pregunté: ¿qué quieres que la gente sepa? Los ojos de Bob se fijaron en los míos, llenos de un arrepentimiento tan profundo que sentí que podría tragarme por completo. «Diles que dejen de seguir mi camino», dijo su voz temblando. «Creí en dioses falsos. Le dije a la gente que el amor y la paz eran la respuesta, pero no les dije la verdad. No les dije sobre Jesús. No creí que Él fuera real, y ahora estoy perdido, para siempre». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Este era Bob Marley, un ícono, una leyenda, alguien que el mundo adoraba. Y aquí estaba, roto, atormentado, rogando para que otros no cometieran el mismo error. Sollozó. Me dijeron que era un profeta, que fui enviado para cumplir una profecía. Me adoraron, me celebraron, pero fui engañado. Diles que se arrepientan y se vuelvan a Jesús antes de que sea demasiado tarde. Su voz se elevó, desesperada, suplicante. Diles que se corten este cabello y crean en Jesús, para que no terminen aquí. No me sigan, no me idolatren. Todo fue una mentira. Y entonces Jesús habló de nuevo, su voz resonando sobre los gritos, llena de una tristeza sagrada que sacudió el suelo bajo nosotros. Todos los que celebran el 11 de mayo, el aniversario de la muerte de Bob Marley, todos los que glorifican su imagen, que lo elevan en sus corazones, están caminando por el mismo camino. Cuando mueran, aquí es donde vendrán. Diles, Ángela, yo soy el Altísimo, hago lo que quiero. Soy el único camino. Sus palabras se grabaron en mi corazón como fuego, y sentí el peso de ellas asentarse profundamente en mi alma. El infierno no era solo un lugar de castigo, era un lugar de revelación completa, brutal y eterna. Cada mentira expuesta. Cada elección al descubierto. Descubierto. Cada influencia, cada ídolo, cada creencia falsa expuesta a la vista de todos. Los gritos en ese lugar no eran solo de dolor, eran del peso aplastante del arrepentimiento y la realización de que era demasiado tarde, de que habían creído en las voces equivocadas, seguido a los ídolos equivocados, confiado en su propia sabiduría en lugar de en la de Dios. Me quedé allí, temblando, sollozando, mi corazón rompiéndose por cada alma que veía, por cada persona aún viva, en la tierra que no tenía idea de que estaban caminando hacia el mismo destino. Apenas podía mantenerme en pie. Mi cuerpo sentía como si hubiera sido desgarrado y vuelto a armar, pero mi espíritu estaba destrozado. Me quedé allí en medio de ese tormento interminable, y podía sentir cada grito, cada llanto, cada lágrima que nunca caería de esos ojos ardientes. Era como si el mismo aire estuviera hecho de sufrimiento, y se aferraba a mi piel, se filtraba en mis huesos y se grababa en mi alma. Y entonces lo vi. Otra figura emergiendo del humo y la llama. Un hombre que una vez vi predicar en televisión de pie detrás de un púlpito, sus palabras ardientes y apasionadas, su voz tan convincente. Una vez creí en él. Escuché sus sermones, incluso tomé notas de sus mensajes. Su nombre era Pastor Albert Thomas.
Era de California, un hombre que había construido un nombre para sí mismo como predicador de santidad, una voz de fe para miles. Lo había visto los domingos por la mañana, cuaderno en mano, creyendo que era un hombre de Dios. Pero ahora lo veía como nunca imaginé que lo haría. Albert ya no estaba de pie en una iglesia. No sostenía una Biblia ni un micrófono, ni captaba la atención de una multitud. Estaba encadenado a una pared ardiente, sus muñecas y tobillos perforados por clavos oxidados que se clavaban profundamente en su carne. En su carne. Las llamas subían por la pared, lamiendo su cuerpo, quemándolo sin consumirlo por completo. Por mi cara no nire, no sentando ahora sa frecuentación con truncha. Leon Shio pulso blar, era en puntuación a sordenar vía la ombrera. Su piel estaba ennegrecida, agrietada y descascarada, pero no se quemaba. Simplemente permanecía atrapada en un ciclo interminable de dolor. Cada vez que intentaba gritar, los demonios lo apuñalaban con lanzas ardientes, sus rostros retorcidos en sonrisas burlonas. Su risa como el sonido de huesos rompiéndose en la oscuridad. Sus gritos, oh Dios, sus gritos eran el sonido de un alma siendo desgarrada. Me acerqué, temblando, mis manos temblando mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Mi voz se quebró mientras susurraba. Pastor Albert, ¿por qué estás aquí? Sus ojos, Dios ayúdame. Sus ojos eran pozos de tristeza, profundos pozos de arrepentimiento que parecían alcanzar la eternidad. Se ahogaba en sus propios sollozos, luchando por encontrar palabras entre la agonía que sacudía su cuerpo. Orellano que se minen, que mundo, dres. Un estudio en pulmón, asesore dea. Un no. Yo predicaba para mi propia gloria, dijo. Cada palabra una lucha, como si decirlas desgarrara su propia alma. Me importaba más el dinero, la fama, los aplausos de los hombres, que la salvación de las almas. Usé el nombre de Dios, pero no vivía para Él. Construí un imperio para mí, no para su reino. Les mentí. Los llevé a un evangelio falso. Su voz se quebró y dejó escapar un grito tan crudo, tan lleno de dolor, que me cortó hasta el fondo. Las lágrimas nublaron mi visión y sentí que algo profundo dentro de mí se rompía. Una vez había creído en Él. Una vez había confiado en sus palabras, y ahora veía la verdad, veía el peso de lo que significaba usar el nombre de Dios como una herramienta para el beneficio propio. Me volví hacia Jesús, con el corazón dolorido, la voz temblorosa, y pregunté, «Señor, ¿no hay esperanza para él?» Jesús me miró. Sus ojos estaban llenos de una tristeza más profunda que el océano, pero también de una justicia que no podía ser sacudida. Habló, y su voz era como un martillo golpeando el veredicto final. No puede regresar. Oh, está terminado para él. La finalización de esas palabras me golpeó como un martillo, y sentí el peso aplastante asentarse en mi pecho. No había una segunda oportunidad aquí, no había apelaciones, no había repeticiones. El tiempo para el arrepentimiento había sido en la tierra, y ese tiempo se había ido. Me di cuenta entonces, más que nunca, que servir en su nombre no podía ser una máscara para la avaricia. El infierno no hace excepciones por títulos. No hace excepciones por estatus. Cada secreto es expuesto. Cada motivo es desnudado, y la justicia de Dios es absoluta. Mientras nos dábamos la vuelta para irnos, todavía podía escuchar los gemidos y gritos desvaneciéndose detrás de nosotros. Pero se quedaron conmigo, grabados en mi memoria como cicatrices en mi corazón. La oscuridad comenzó a levantarse lentamente y sentí el peso de ella aligerarse, aunque sabía que nunca podría deshacerme completamente de ella. A medida que ascendíamos,
La luz se hacía más brillante, y podía sentir el calor del cielo comenzando a rodearme de nuevo. Pero no era el mismo. Nunca sería el mismo. Jesús se volvió hacia mí, su voz baja, pero llena de una urgencia que me agarró hasta el fondo de mi ser. Ángela, debes contarle al mundo lo que has visto. El infierno no es una metáfora, no es una historia, no es un símbolo. Que es real y está esperando a aquellos que viven en el engaño, en el orgullo, en el pecado sin arrepentimiento. Muchos están caminando por este camino ahora mismo, sin darse cuenta de hacia dónde se dirigen. Adviérteles. Llámalos a volver atrás. Llámalos a arrepentirse, a rendir sus corazones completamente a mí, mientras aún hay tiempo. El tiempo se está acabando. Esas palabras se grabaron en mi corazón, quemándose en mi alma. Sabía con cada fibra de mi ser que este era un mensaje que no podía guardar para mí misma. Tenía que contarle al mundo, incluso si me odiaban por ello, incluso si no me creían, incluso si me costaba todo. Tenía que decir la verdad, porque la eternidad es demasiado larga para estar equivocado. Y luego, como una inundación de luz rompiendo a través de la noche más oscura, comenzamos a ascender. Cuanto más alto subíamos, más ligero me sentía, no porque los recuerdos de lo que había visto, estuvieran desvaneciendo, no lo estaban, sino porque sabía que había sido salvada. Me habían dado una misión. Los gritos de los condenados todavía resonaban detrás de mí, desvaneciéndose en la distancia, y la luz del cielo me envolvía tirando de mí hacia arriba y fuera de ese abismo. Jadeé al abrir los ojos, de vuelta en mi cuerpo, tendida en el suelo de mi sala de estar, sollozando incontrolablemente. Mis manos temblaban, mi corazón latía con fuerza, las lágrimas corrían por mi rostro como ríos. Los recuerdos eran vívidos, tan reales que era como si todavía pudiera sentir el calor de las llamas. Todavía oler el azufre, todavía escuchar los gritos de los perdidos. Yo sabía, sabía, que nunca podría quedarme en silencio. Tenía que contar la historia, tenía que gritarla desde los tejados, incluso si la gente pensaba que estaba loca, porque el infierno es real. Y si estás escuchando mi voz ahora mismo, todavía tienes una oportunidad de un día. Todavía hay tiempo. Ven a Jesús mientras puedas. Búscalo con todo tu corazón. Ríndelo todo. No esperes. No arriesgues la eternidad. No juegues con tu alma. Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida. Ponte. Dino amor conocen la única vida. Ninguna cantidad de fama, dinero o talento te salvará. Solo la sangre de Jesús puede. Por favor, no te demores. Elígelo. Elige la vida. Busca la salvación antes de que sea demasiado tarde. Quiero hacer una pausa por un momento, porque lo que vi a continuación se quedará conmigo por el resto de mi vida. Sé que ya has escuchado mucho sobre los gritos, el dolor, la agonía del infierno, pero hay más, y es algo que me sacudió hasta el fondo. Cuando hablamos de personas famosas, celebridades, pastores, personas a las que admiramos, a menudo olvidamos que también son humanos. Olvidamos que toman decisiones, y esas decisiones tienen consecuencias eternas. Vi a Michael Jackson, sí, pero también vi a otros, personas ordinarias, pastores, políticos, personas que habían sido alabadas por el mundo, admiradas, seguidas y amadas. Y ahora todos estaban aquí, atormentados, ardiendo, suplicando por una misericordia que nunca llegaría. Un rostro, sin embargo, se destacó entre los demás. El pastor Albert Thomas, un hombre al que una vez había admirado, ahora encadenado a una pared ardiente. Sus gritos de perdón ahogados por el sonido de los demonios burlándose y apuñalándolo con lanzas de fuego. También vi a Bob Marley,
sentado en una roca dentada, llorando. Las cuerdas de su guitarra rotas, sus untolocolende, en que llamaban la endelino el coste soxiora. Rastas chamuscadas, confesando que había sido engañado, que había alejado a la gente de Jesús. De Jesús. Sus voces se mezclaban en una sinfonía de desesperación, una melodía de arrepentimiento que llenaba el aire como veneno. Y no solo los nombres famosos. Era todos, personas ordinarias, madres, padres, amigos, maestros, todos ellos clamando, deseando una oportunidad más, pero era demasiado tarde. La oscuridad, el fuego, el aire sofocante, todo era real, y era aterrador. Jesús estaba a mi lado, su rostro solemne, y sabía que me había dejado ver todo esto por una razón. No se trataba solo de las celebridades. Se trataba de cada alma que lo había rechazado, que había vivido para sí misma, que había elegido el camino ancho que lleva a la destrucción. Se volvió hacia mí, sus ojos penetrando en las profundidades de mi ser, y dijo: Ángela, diles, adviérteles. Deben saber que el infierno es real. No es una historia. No es una metáfora. Es el destino para aquellos que me rechazan. Aguas de variables sólidas al memón del bono saurísimo, y me rechazan. Diles mientras aún hay tiempo. Y luego, como si el peso del infierno no fuera ya suficiente, escuché una voz suave, casi un susurro, cortando la oscuridad. No era parte de los gritos. No eran los demonios. Era una voz llena de tristeza, con un dolor crudo y desgarrador que se sentía tan familiar, tan humano. Me hizo detenerme en seco. Y luego escuché su historia. Su nombre era Shamel, y su voz llegó como un eco frágil, contando su historia de una vida marcada por el dolor. Había sido diagnosticada con una rara enfermedad autoinmune cuando tenía solo 20 años. Comenzó con fatiga, con dolor en las articulaciones, pero no se detuvo allí. Empeoró, devorando su cuerpo hasta que cada día se sentía como una batalla solo para existir. Sus sueños se desmoronaron. Sus amistades se desvanecieron. Las personas que más amaba se alejaron, incapaces o tal vez no dispuestas a entender la profundidad de su sufrimiento. Sentí su soledad en mi propio pecho, como un nudo apretándose alrededor de mi corazón. Habló de las miradas de lástima de los extraños, los comentarios susurrados que escuchaba a sus espaldas. Crueles y despectivas observaciones de personas que una vez llamó amigos. No pareces enferma, decían, o ¿estás segura de que no está todo en tu cabeza? Cada palabra un cuchillo en su corazón. Contó de un día en que intentó unirse a sus amigos para una simple salida, solo para ser recibida con impaciencia, con miradas sutiles, con el inconfundible peso de ser una carga no deseada. Le dijeron, enmascarado en amabilidad, que debería quedarse en casa y descansar. Y así lo hizo. Y las paredes de su hogar se convirtieron en una prisión. La soledad se hundió más profundamente. Las horas se convirtieron en días, los días en semanas, las semanas en una niebla interminable de soledad y dolor. Podía sentir el peso de ello mientras hablaba. La desesperación que se arrastra cuando tu cuerpo te traiciona. La agonía silenciosa de ser dejado atrás, olvidado por el mundo. La historia de Shamel continuó, y podía escuchar los sollozos silenciosos en su voz mientras describía la noche en que tomó su decisión. Había pensado en ello durante semanas. Sentada sola en su apartamento, viendo la vida pasar por la ventana como una película de la que ya no formaba parte. El dolor, físico, emocional, espiritual, era demasiado. Se sentía como una carga para sus padres, los únicos que todavía se preocupaban.
Pensó en el estrés y la preocupación que les causaba y se convenció, en un retorcido sentido del amor, de que tal vez estarían mejor sin ella. Ese pensamiento le trajo un extraño consuelo. Esa noche, cuando el dolor era tan intenso que sentía que no podía respirar, y la soledad era tan pesada que pensó que se asfixiaría, tomó su decisión. Escribió una carta a sus padres, sus lágrimas manchando la tinta mientras trataba de explicar que los amaba, que los sentía, que simplemente no podía continuar. Luego se fue en silencio, sin querer molestarlos, sin querer darles la oportunidad de detenerla. Caminó hacia el parque, el único lugar que alguna vez le había traído paz. Los árboles, el suave balanceo de las ramas, la quietud de la noche. Y todo era tan tranquilo, tan pacífico, tan final. Se había preparado para esto. Había reunido su dolor, había reunido su soledad, y había hecho las paces con su decisión. O eso pensaba, sin saber que su historia no había terminado. Mientras flotaba allí, suspendida entre la vida y la muerte, sentí una extraña calma sentarse sobre mí. No era paz, al menos no la paz que había anhelado. Era más como un entumecimiento, un silencio que lo cubría todo. Mi cuerpo yacía quieto debajo de mí, desplomado en ese banco del parque, pálido y frío, pero yo flotaba sobre él, ingrávida, casi como una niebla atrapada en el viento. Debería haber sentido alivio. Finalmente lo había hecho. El dolor había terminado, o eso pensaba. Pero algo dentro de mí se agitó, una sensación inquietante y persistente que no me dejaba ir. El mundo a mi alrededor se veía diferente ahora. Era como si un velo delgado hubiera sido retirado, revelando una capa de realidad que nunca había notado antes. Los árboles parecían balancearse más lentamente, sus ramas pesadas y caídas, como si estuvieran de luto. Las luces de la calle parpadeaban, emitiendo un resplandor enfermizo que no alcanzaba las sombras. El ruido de la ciudad, el zumbido distante de los coches, el ladrido ocasional de un perro, todo sonaba lejano, amortiguado, como si estuviera escuchando a través de una gruesa pared de vidrio. Y entonces vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Por el rabillo del ojo noté una figura de pie debajo de uno de los árboles. No era mi imaginación, era real. Podía sentirlo. Una presencia oscura, pesada, opresiva. Mi respiración, si es que se podía llamar así, se detuvo en mi garganta. La figura dio un paso adelante y sentí un frío terror asentarse sobre mí. No era humano. Sus ojos brillaban de un amarillo enfermizo, y su forma parecía parpadear dentro y fuera de las sombras como humo. Intenté hablar, gritar, pero no salió ningún sonido. Me di cuenta entonces de que no tenía el control aquí. No era libre. Estaba siendo arrastrado a algún lugar, tirado por una fuerza invisible. Y no podía resistir. El alivio que había sentido momentos antes se disolvió en miedo, frío y sofocante. Mi cuerpo podría haber terminado con el dolor, pero mi alma apenas comenzaba a sentir el peso de lo que estaba sucediendo. Antes de que pudiera entender, el mundo a mi alrededor cambió. Era como si el suelo se hubiera desmoronado bajo mí, y estaba cayendo a través de un túnel de oscuridad tan espesa que se sentía como si estuviera presionando contra mi piel. El aire se volvió pesado, la temperatura subiendo hasta que sentí que mi propio ser estaba ardiendo. Y entonces, los gritos comenzaron, Poncho. Al principio, eran tenues, distantes, como susurros en el viento, pero a medida que caía más profundo, se volvían más fuertes, más distintivos, gritos de dolor, de terror, de arrepentimiento. Llenaban el espacio a mi alrededor, creciendo hasta que sentí que estaban dentro de mí, vibrando en mis huesos. No podía bloquearlos. No podía apartar la mirada. Podía sentir el sufrimiento, la desesperanza, la desesperación insoportable. No era solo un sonido.
Estaba vivo. Era como si el mismo aire estuviera hecho de tristeza, de lamentos, de agonía que no tenía fin. Mi corazón latía con fuerza, pero no había escape. Estaba en ello, y luego, a través de la neblina de fuego y humo, lo vi cantechar y humo. La figura se movía de manera diferente a las demás, y por un momento no lo reconocí. Su rostro estaba torcido por el dolor, apenas reconocible, pero la forma en que se movía, espasmódica, rítmica, como una marioneta obligada a bailar, era inconfundible. El guante blanco, los restos carbonizados de un atuendo icónico, los rizos apretados de su otrora glorioso cabello. Mi respiración se detuvo en mi pecho. Era él, Michael Jackson, y no solo estaba allí, estaba atrapado, atormentado, obligado a bailar una y otra. ¿Ves como si cada latido de la música que una vez lo hizo famoso, ahora marcara el ritmo? El día de su sufrimiento, demonios lo rodeaban, chasqueando látigos de fuego, burlándose de él. Baila para nosotros, diviértenos, se burlaban. Sus voces agudas, crueles. Él gritaba, su voz cruda, suplicando misericordia, perdón, pero no había ninguno. Sus gritos eran tragados por el fuego, por la risa, por el tormento interminable. Lo siento. Nunca quise llevarlos por mal camino. No lo sabía. Su voz se quebró con el peso del arrepentimiento y lo sentí, su realización, demasiado tarde. ¿De qué? Su vida había llevado a la gente por un camino que terminaba en destrucción. La fama, la música, la adoración de millones, todo había sido una trampa. Y ahora estaba pagando el precio. La imagen se grabó en mí, y no podía apartar la mirada. Su sufrimiento no era solo físico, era espiritual. Era el conocimiento de las vidas que había influenciado, los corazones que había alejado de Dios, la idolatría que había cultivado. Y ahora era demasiado tarde. Quería llorar, gritar, retroceder en el tiempo, pero no había vuelta atrás. La verdad estaba al descubierto, y era horripilante. Y entonces escuché otra voz, suave pero urgente. Era Jesús, su voz cortando el ruido, los gritos, el fuego. Oh, no. No era fuerte, pero era poderosa. Tan poderosa que silenció todo lo demás en mi corazón. Ángela, dijo, su tono tanto gentil como firme. Adviérteles que seguir al mundo lleva a la muerte. Diles la verdad. Mi palabra es vida, mi camino es el único camino. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual los hombres puedan ser salvos. Adviérteles mientras aún hay tiempo. Sus palabras me golpearon como una ola, y supe que esta era mi misión. Esto era por lo que había visto lo que había visto. No para asustar, no para juzgar, sino para advertir. Para gritarlo desde los tejados, incluso si me costaba todo. Tenía que decir la verdad, el infierno es real, y no es solo para las personas malas. Es para aquellos que rechazan a Jesús. Es para aquellos que viven para sí mismos. Para la fama, para los ídolos, para los falsos consuelos. Es para aquellos que piensan que tienen tiempo, que piensan que pueden arreglarlo más tarde. ¿No hay más tarde? El momento es ahora. Y mientras el peso de esa realidad se asentaba en mi pecho, supe que nunca olvidaría lo que había visto. Tenía que compartirlo. Tenía que advertirles. Sentí como si estuviera flotando en una pesadilla que no tenía fin. Un horror despierto que se envolvía a mi alrededor tan apretadamente que apenas podía respirar.
El desapego frío que se había sentado sobre mí momentos antes comenzó a dar paso a algo más: miedo, un miedo profundo que calaba hasta los huesos. Ya no era solo un observador, era parte de esto. Me movía con los demás, parte de este río interminable de almas perdidas. Los rostros a mi alrededor estaban vacíos, sus ojos pozos vacíos de tristeza y desesperanza. Ninguno de ellos hablaba, ninguno de ellos parecía siquiera consciente de los demás. ¡Pum! Todos estábamos siendo arrastrados hacia adelante, por una fuerza invisible, como marionetas en alguna obra cósmica que no entendíamos. Cuanto más avanzábamos, más pesado se volvía el aire, espeso con un temor sofocante que se aferraba a mi piel como aceite. Quería gritar, clamar por ayuda, pero no salió ningún sonido. Era como si la misma tela de este lugar tragara cada pensamiento, cada palabra, cada súplica desesperada antes de que pudiera escapar de mis labios. Y entonces lo vi. La puerta, oh Dios, la puerta, oh. Se alzaba ante nosotros como un monumento de terror, una masa imponente de metal negro retorcido, su superficie tallada con los rostros contorsionados de los condenados. Punto y algún punto la sala. Nashias, Nusiun, Onto Puno confida. Me miraban, sus ojos abiertos de terror, sus bocas congeladas en gritos silenciosos que parecían resonar en mi mente. El aire a su alrededor pulsaba, una fuerza pesada y opresiva que presionaba sobre mí como un peso aplastante. Y quería darme la vuelta y correr, abrirme camino de regreso al mundo que conocía, pero no podía. Mis pies, o cualquier forma que tuviera en este estado, se negaban a moverse. Estaba atrapado en el lugar, prisionero de la marea que nos llevaba a todos hacia adelante. Los sonidos ahora eran más fuertes, una sinfonía de sufrimiento que parecía provenir de los mismos huesos de este lugar. Los gritos de los atormentados, los aullidos de angustia, los lamentos de aquellos que habían perdido toda esperanza, llenaban el aire, envolviéndome, filtrándose en mi alma. Y entonces, la puerta chirrió al abrirse. Lo que vi al otro lado era peor que cualquier pesadilla, peor que cualquier cosa que hubiera imaginado o escuchado en un sermón. Era el infierno en su forma más pura, más cruda, un paisaje de tormento interminable, donde ríos de lava fundida se retorcían a través de una tierra agrietada y chamuscada, como venas de fuego. ¡Conto! El suelo se agrietaba y siseaba bajo el calor, el aire espeso con el hedor de azufre y carne quemada. Los gritos, aquí eran diferentes, más crudos, más desesperados, como si las mismas almas de los condenados estuvieran siendo desgarradas y cosidas de nuevo, solo para ser desgarradas otra vez. Los demonios que me rodeaban por este lugar eran monstruosos, sus formas retorcidas y grotescas, sus ojos brillando con una luz fría y cruel. Azotaban y arañaban a las almas, riendo mientras lo hacían, alimentándose de la agonía como lobos en un festín. Y las almas, oh Dios, las almas, estaban por todas partes, retorciéndose en pozos de fuego, encadenadas a paredes de llamas, atrapadas en jaulas que ardían con un calor que nunca cesaba. Su piel se derretía y reformaba, solo para arder de nuevo en un ciclo interminable de dolor. Clamaban por misericordia, por liberación, pero no llegaba ninguna. Suplicaban por la muerte, pero ésta los eludía. En medio de todo, reconocí rostros familiares, no solo los famosos como Michael Jackson, todavía allí, todavía bailando en agonía, todavía lamentando las vidas que había desviado, sino personas comunes también. Rostros de mi propia vida, personas que había encontrado en la calle, una mujer que me había sonreído. En la tienda de comestibles, un hombre que una vez me ayudó con una bolsa pesada. Todos estaban aquí, sufriendo, atormentados, rogando por una oportunidad de enmendarse. Me di cuenta de que este lugar no era solo para asesinos o violadores, o aquellos que consideramos malvados.
Era para cualquiera que hubiera rechazado a Jesús, cualquiera que hubiera vivido sin Él, cualquiera que hubiera puesto su fe en sí mismos, o en el mundo, en lugar del único que podía salvarlos. Me volví hacia Jesús entonces, temblando, y le hice la única pregunta que me vino a la mente: Señor, ¿por qué están aquí? ¿Cómo pudo pasar esto a tantos? Su voz era firme, pero llena de una tristeza tan profunda que hizo que mi corazón doliera. Ellos eligieron esto, dijo suavemente. Rechazaron mi amor, mi verdad. Vivieron para sí mismos, para sus propios deseos, e ignoraron las advertencias. Creyeron que tenían tiempo. Pensaron que podrían volver a mí más tarde, pero el más tarde nunca llegó. Y ahora es demasiado tarde. Sus palabras me golpearon como un trueno, y me di cuenta, con un temor creciente, de que esto podría haber sido yo. Esto debería haber sido yo. Había contemplado acabar con mi vida, pensando que traería paz. Pero lo que estaba pisando era una pesadilla más allá de la comprensión. La muerte no era el escape que había imaginado, era la puerta a la eternidad. Y lo que había más allá estaba determinado por las decisiones que tomamos aquí, en esta vida. El peso de esa verdad me aplastó, y las lágrimas brotaron de mis ojos, quemando mientras caían. Mientras los gritos se elevaban a mi alrededor, supe que tenía que contarle al mundo. Tenía que advertirles, suplicarles que eligieran a Jesús, que se rindieran ahora, mientras aún tenían la oportunidad. Porque una vez que esa puerta se cerró, una vez que el aliento dejó su cuerpo, sería demasiado tarde. No habría vuelta atrás, ni segunda oportunidad, ni escape. Mientras estaba allí, inmovilizado, incapaz de moverme o incluso respirar, sentí el peso de lo que estaba presenciando presionarme como una montaña. Los gritos, el hedor, el calor opresivo, era insoportable, pero la peor parte no era el fuego, o los demonios, o el tormento interminable. La peor parte era la desesperanza, esa sensación espesa y asfixiante de finalización, que envolvía a cada alma como cadenas irrompibles. En medio de todo, mis ojos se dirigieron hacia él, Michael Jackson, junto allí. No se retorcía como los demás. No estaba siendo azotado o quemado de la misma manera. Su tormento era diferente, casi más profundo, y estaba escrito en su rostro. Su piel estaba ampollada, su cabello chamuscado, y su ropa colgaba hecha jirones, pero lo que más me impactó, lo que me hizo estremecerme por completo, fueron sus ojos. No solo estaban llenos de dolor, estaban cargados de algo más profundo, arrepentimiento. Un arrepentimiento tan profundo, tan consumido, que parecía filtrarse de él como una niebla oscura. Era el arrepentimiento de un hombre que había visto la verdad demasiado tarde. El arrepentimiento de alguien que había sido adorado por millones, que había sido adorado y alabado, que había sido elevado como un ícono, pero que había pasado su vida lejos de la verdad, llevando a otros por el mismo camino. Michael giró la cabeza lentamente. Su mirada se fijó en la mía, como si pudiera ver a través de mí, hasta mi misma alma. En ese momento, sentí que podía ver en la suya. El peso que llevaba era aplastante. No era solo el tormento físico, el fuego, las cadenas, el dolor que irradiaba de su cuerpo como por aren. Olas de calor, era el peso de millones de almas, el peso de la influencia, el peso de fuego el darse, en torno de la boa. Solo necesito dormamos juntos o presos das. Desulte contra mal que sunes el libro brigarpoya. Una vida vivida por la fama, por los aplausos, por la gloria que era efímera. Sus ojos contenían un grito silencioso, una súplica que nunca sería respondida, y me sacudió hasta lo más profundo. Quería apartar la mirada, pero no podía. Estaba congelado, fascinado por la visión de él, y mientras estaba allí, escuché su voz, no en voz alta, sino dentro de mi mente, como si su alma estuviera clamando a través de la división que nos separaba. No lo sabía, susurró.
su voz pesada, áspera, rota. No sabía que los estaba alejando. No sabía el precio que pagaría. Las lágrimas brotaron en mis ojos, pero ardían, abrasadoras mientras caían, como si el mismo aire fuera fuego. Quería acercarme a él, decir algo, cualquier cosa, pero no salieron palabras. Mi voz se había ido, tragada por los gritos a mi alrededor. Entonces escuché a Jesús hablar de nuevo, su voz cortando el caos, firme, llena de una autoridad que no podía ser desafiada. Ángela, debes decirles, la fama no te salvará. El talento no te salvará. Las buenas intenciones no te salvarán. Solo yo puedo salvar. Y aquellos que me rechazan, aquellos que alejan a otros de mí, llevarán el peso de sus elecciones. No nuestras manos esponosto, llevarán el peso de sus elecciones. Sus palabras se asentaron profundamente en mi alma, ardiendo como una marca, y supe que por eso estaba aquí. No solo para ver el tormento, sino para sentirlo, para entender lo que estaba en juego, para saber lo que realmente estaba en riesgo. Miré de nuevo a Michael, y vi las cadenas apretándose, el fuego subiendo, su cuerpo temblando como si las mismas llamas estuvieran vivas, royéndolo sin consumirlo por completo. Los demonios lo rodeaban, sus ojos brillando como brasas, su risa un sonido que me revolvía el estómago. Se burlaban, mofándose de él con sonrisas retorcidas. Baila para nosotros, Michael. Entretennos. Querías el escenario, ¿no? Querías que el mundo te amara. Baila. Chasqueaban sus látigos, obligándolo a moverse, su cuerpo destrozado por el dolor mientras levantaba los pies en ese punto sin huella. Ritmo una vez familiar, ahora una parodia grotesca de la alegría que una vez había traído. Sus movimientos eran espasmódicos, rotos, llenos de agonía, y sus gritos resonaban a través de las llamas. Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho. Sollozaba, pero aquí no había misericordia. Ninguna. Sus lágrimas caían, pero no enfriaban el fuego. Sus súplicas eran tragadas por la oscuridad. Entendí, con un peso que me aplastaba, que su sufrimiento no era solo por sus propios pecados, sino, por las almas que había desviado, los millones que lo habían seguido, que lo habían idolatrado, que habían sido atraídos por su música, su imagen, su influencia, y que nunca habían conocido a Jesús. Me aparté, incapaz de soportar la vista por más tiempo, pero los sonidos, los gritos, el peso de todo, se quedaron conmigo. Todavía están conmigo, incluso ahora, incluso mientras estoy aquí, contándote esta historia. Todavía puedo escuchar el fuego crepitar, los demonios reír, las almas lamentarse en una desesperación interminable. Sé que fui enviado de regreso por una razón, para advertirte, para suplicarte que te vuelvas a Jesús, para dejar de seguir al mundo, para dejar de perseguir la fama, el dinero, la influencia, cosas que parecen tan importantes ahora, pero que son polvo en el viento comparadas con la eternidad. El infierno es real, y una vez que estás allí, es demasiado tarde. Apenas podía respirar, apenas pensar. Todo mi ser temblaba mientras observaba lo que se desarrollaba ante mí. Michael Jackson, una vez el rey del pop, un hombre que el mundo adoraba, ahora reducido a una figura rota consumida por el arrepentimiento eterno. Su cuerpo estaba encadenado, obligado a arrodillarse, forzado a un escenario que no era para aplausos, sino para juicio. Las cadenas brillaban al rojo vivo, pulsando como venas de fuego, apretándose cada vez que intentaba moverse. Entonces vinieron sus palabras, pronunciadas con una voz tan ronca y débil, que parecía venir de las profundidades de un alma destrozada. «Vendí mi alma al diablo», susurró. Y esas palabras perforaron el aire como una cuchilla.
Se quedaron allí, pesadas, innegables, finales. Sentí que el aliento se me atascaba en el pecho. Había escuchado rumores, susurros de tratos oscuros en la industria musical, pero escucharlo decirlo, el peso de esas palabras grabadas en su propio ser, lo hizo todo real de una manera que nunca podría haber imaginado. Habló de fama, fortuna, las promesas de grandeza, de una influencia que nunca se desvanecería. Sin embargo, mientras hablaba, estaba claro que nada de eso lo había satisfecho. Había perseguido más y más, alimentando un hambre que nunca podría ser saciada, hasta que lo devoró por completo. ¡Pum! ¡Pum! Su voz se quebró, cada palabra una lucha, como si el mismo acto de confesar sus pecados desgarrara lo que quedaba de su alma. Me dijeron que sería el más grande, que sería recordado para siempre. Pero no me dijeron el precio. Su cabeza colgaba baja, lágrimas mezclándose con hollín y sudor, su cuerpo temblando con el peso del tormento eterno. Observé cómo las cadenas lo arrastraban de nuevo, su rostro contorsionado en agonía, sus manos arañando el suelo, en un intento desesperado de escapar del fuego que lamía su piel, pero no había escape. Cuando el escenario cobró vida, un foco impío se posó sobre él, una columna abrasadora de fuego que se movía con él, quemando sin piedad. A su alrededor los demonios se reunieron, sus rostros retorcidos iluminados por las llamas. Riendo, burlándose, susurrando palabras crueles que cortaban más profundo que cualquier látigo. Títere, farsante, pensaste que te amaban. Sus voces se superponían, distorsionadas, interminables, y Michael intentó cubrirse los oídos, intentó bloquearlas, pero las cadenas le arrancaron los brazos, exponiéndolo por completo, obligándolo a escuchar cada palabra retorcida. Su cuerpo se convulsionó mientras las llamas quemaban su carne una y otra vez, solo para regenerarse y quemarse una vez más en un ciclo de sufrimiento interminable. Luego, como si el tormento no pudiera empeorar, apareció un espejo masivo frente a él. Pero este no era un espejo ordinario. No reflejaba su rostro ni su cuerpo. Reflejaba su alma. Lo que vio allí lo destrozó. Lo vi retroceder horrorizado, gritando: «No, no, no, por favor, no otra vez». Su voz apenas era audible sobre el caos, pero la desesperación era clara. El espejo lo obligó a revivir cada compromiso, cada trato, cada alma inocente desviada. Cada vez que ignoró la convicción de su corazón por la fama, por los aplausos, le mostró el verdadero costo de sus elecciones, las vidas que influyó, las personas que desvió. La realización estaba escrita en su rostro, sin necesidad de palabras. Punto. Era el rostro de un hombre que sabía que había cambiado todo lo que importaba por un momento. Efímero de gloria, y ahora no había vuelta atrás, no había redención, no había segunda oportunidad. Los demonios se fueron, alimentándose de su angustia, mientras el fuego seguía ardiendo, devorando pero nunca consumiendo. Justo antes de que me alejaran, lo vi murmurar una última súplica desesperada: «No cometas el mismo error». Las palabras resonaron en mi alma, un susurro inquietante que nunca me dejará. Entonces sucedió. Esa fuerza oscura, la misma que me había arrastrado a las profundidades del infierno, cambió. La sentí, una energía, un tirón que no me arrastraba más profundo, sino que me levantaba hacia arriba. No podía resistirlo, al igual que no había podido resistir el tirón hacia la oscuridad. Era como si una mano invisible me hubiera agarrado, alejándome del fuego, del tormento, de los gritos que resonarían para siempre aquí. Los gritos y lamentos de los condenados se desvanecieron en la distancia, reemplazados por un silencio inquietante, casi ensordecedor. El peso opresivo de la desesperación que me había envuelto como cadenas comenzó a levantarse, reemplazado por una sensación tan ligera, tan libre, que era casi demasiado para soportar. No entendía lo que estaba sucediendo, pero sabía una cosa con certeza.
Estaba dejando el infierno. La oscuridad comenzó a disolverse, desmoronándose como cenizas en el viento. Punto. A medida que la negrura daba paso a la luz, sentí que algo profundo dentro de mí cambiaba. Ya no era la misma persona. Había visto demasiado. Había sentido demasiado. Y ahora me habían dado una segunda oportunidad. Jadeé cuando mis ojos se abrieron de golpe. La luz cegadora se desvaneció en un blanco suave y estéril, y me di cuenta de que estaba mirando las baldosas del techo de una habitación de hospital. Las máquinas pitaban constantemente a mi alrededor, y podía escuchar los sonidos apagados de las enfermeras moviéndose rápidamente, los médicos murmurando en tonos bajos y urgentes. Mi cuerpo se sentía pesado, pero el peso de la desesperación que me había aplastado en el infierno se había ido. Fue reemplazado por algo completamente diferente, una profunda y abrumadora sensación de paz, como si hubiera sido envuelto en un cálido y suave abrazo. El aire era fresco contra mi piel, un marcado contraste con el calor sofocante del fuego infernal que acababa de dejar atrás. Parpadeé, las lágrimas inundaron mis ojos, e intenté procesar dónde estaba, qué había pasado y cómo estaba vivo. Los doctores se agolpaban a mi alrededor, sus rostros una mezcla de sorpresa e incredulidad. Los escuché decir palabras como milagroso e imposible. Revisaron mis signos vitales una y otra vez, hojeando gráficos, susurrando entre ellos. Me dijeron más tarde que había tenido un paro cardíaco. Mi corazón se había detenido. Habían hecho todo lo posible, pero no había habido respuesta. Por toda lógica, por cada expectativa médica, no debería haber regresado, pero lo hice. Y lo sabía, lo sabía. No fueron los doctores quienes me salvaron. Fue Jesús. Fue misericordia. Fue una gracia que no merecía. 2 días después, cuando me sacaron del hospital en silla de ruedas, me sentí como una persona diferente. El mundo exterior se veía igual, pero yo había cambiado. El cielo parecía más azul, las nubes más suaves, la luz del sol más cálida. Cada pequeño detalle, el susurro del viento, el sonido de la risa de los niños, la sensación del sol en mi piel se sentía como un regalo. Era como si estuviera viendo todo por primera vez, como si hubiera estado ciego y ahora estuviera viendo el mundo con nuevos ojos. Mi corazón estaba abrumado por un sentido de asombro, de gratitud, de una segunda oportunidad que no merecía. Sabía que había sido perdonado, no porque fuera bueno, no porque lo hubiera ganado, sino porque Jesús me estaba dando una misión, un propósito, un mensaje para llevar al mundo. Ese mensaje era simple: el infierno es real, el sufrimiento eterno es real, y Jesús es el único camino para escapar de él. No podía guardármelo para mí. Tenía que decírselo a todos, a mi familia, a mis amigos, a cualquiera que escuchara, y así lo hice, y no he parado. Comencé a trabajar con niños con necesidades especiales, y cada vez que miro en sus ojos, veo una pureza, una luz que me recuerda el amor que sentí en ese momento de paz después del infierno. Cuando fui levantado por una fuerza más fuerte que cualquier cosa que haya conocido, esos niños me recuerdan lo que realmente importa. No es la fama, no es la fortuna, no son los elogios, es el amor, es la fe, es la entrega. Pienso en esa noche, tan a menudo, la noche en que casi terminé con mi propia vida, la noche en que pensé que estaba escapando del dolor, cuando en realidad estaba entrando directamente en una pesadilla. Más allá de las palabras. Pienso en Michael Jackson, en lo que vi, en lo que me dijo: no cometas el mismo error. Pienso en los millones que todavía lo idolatran, que cantan sus canciones, que bailan con su música, que no saben la verdad sobre lo que espera al otro lado, y mi corazón duele. Me dieron una segunda oportunidad,
La mayoría de la gente no la tendrá. Por eso estoy aquí ahora, contándote esto. Por favor, no esperes hasta que sea demasiado tarde. No pienses que tienes tiempo para volverte a Jesús más tarde. No juegues con tu alma. Las decisiones que tomes en esta vida resonarán en la eternidad. Si estás luchando, si estás en dolor, si sientes que no hay salida, por favor, busca ayuda. Habla con alguien. No sufras en silencio. No hay vergüenza en pedir ayuda. No hay vergüenza en admitir que necesitas a Jesús. De hecho, es lo más valiente que puedes hacer. La vida es preciosa. Cada aliento es un regalo. Y eres amado más de lo que podrías entender. Me mostraron el infierno para que pudiera decirte, no vayas allí. Elige a Jesús. Elige la vida. Elige el amor. No estás solo. Él te está esperando con los brazos abiertos. Así que si has escuchado mi historia hoy, si ha movido algo en tu corazón, si te ha hecho pensar en tu vida, tus decisiones, tu eternidad, por favor da ese siguiente paso. Vuélvete a Jesús. Entrega tu corazón. Dale todo. Y si has sido bendecido por este testimonio, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana de notificaciones para que nunca te pierdas otra historia. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas con estos mensajes de verdad y esperanza. Comparte este video con alguien que amas porque nunca sabes cuándo una palabra de advertencia podría salvar un alma. Juntos, difundamos la verdad, iluminemos la oscuridad y recordemos al mundo que Jesús salva y que viene pronto. Gracias por escuchar. Dios te bendiga. Eres amado, eres visto y nunca estás solo.